Pero, ¿los directores volvieron? ¿Los directores que estaban el otro día? Hay unos cuantos, sí, ahí tenemos a Carmen Ah. Rodríguez, que la estoy viendo, es de un jardín, y había, no Hola sé si, Carmen, te veo en la cámara. y estoy, Bienvenida. estoy mirando, creo que hay más gente, que yo no los veo a todos, pero bueno, se pueden presentar si alguno quiere decir algo. Bueno, Vamos arriba nomás. muchas gracias. Bueno, mi idea es la siguiente. Nosotros, yo hablo en general, ¿no? Porque, bueno, yo pertenezco a un grupo y siempre hablo en plural. Pero la idea es trabajar hoy de forma articulada la planificación con la evaluación a partir de una forma que nosotros entendemos de ver la evaluación, ¿no? Este, nosotros creemos que la evaluación y la enseñanza van de la mano y que la evaluación se construye en ese sentido de la mano de la práctica de enseñanza. Yo tengo la suerte de trabajar hace muchos años con Mariana Sarni, que yo les compartía a Marcelo, que creo que él le compartió un montón de artículos que nosotros hicimos específicos sobre el tema de la evaluación. Me quedó alguna otra cosa sin compartir simplemente porque están en libros y no los tengo escaneados y no tengo mucha paciencia para escanear, pero bueno, después les diré en la medida que pueda. Este, y la idea es presentar 3 o 4 conceptos básicos de evaluación y de cómo nosotros la pensamos, ¿no? Que no es la forma en la que en la que se piensa habitualmente la evaluación en educación física, e inclusive puede no disentir, pero ir un escalón más de lo que va la línea de evaluación de primaria, ¿no? Por ejemplo, siguiendo la línea de lo que presentábamos el otro día de los intereses curriculares y de Habermas, de los intereses constitutivos del saber o del conocimiento, eh, o aquel análisis básicamente teórico de modelos didácticos y demás, podríamos decir que la línea que hoy presenta primaria no trasciende los modelos prácticos, fenomenológicos. No ha habido en los últimos tiempos en primaria nadie que refiere específicamente a lo que sería la evaluación como práctica crítico-emancipatoria. No hay, pero porque tampoco hay mucha teoría en relación a eso. Y con esto no quiero decir que nosotros hagamos algo que no se hace, ¿no? Pero bueno, uno de los artículos que nosotros que les compartí, que se llama algo así, no me acuerdo bien ahora el nombre, pero la evaluación en educación física, más allá del control social, un poco parafraseando alguna vieja idea de Kemis, nosotros proponemos un nuevo concepto a partir de una nueva práctica, ¿no? Que nosotros lo llamamos de evaluación para la praxis. Que bueno, por suerte quienes lo han leído, entre ellos, por ejemplo, Rodolfo Rosengart, dice que es una suerte de hallazgo teórico, ¿no? Algo que nosotros intentamos acuñar para pensar la evaluación de otra manera. ¿Qué entendemos nosotros? Que si nosotros pensamos que cualquier propuesta educativa debe centrarse en la transformación del sujeto como potenciar agente de cambio, aquello del agencialismo, ¿no? De la diferencia entre estructura y agente, del estructuralismo versus agencialismo, bueno, todas esas discusiones teóricas, nosotros entendemos que si el sujeto que aprende de alguna manera debe ser agente de transformación, nosotros debemos evaluar al sujeto eventualmente transformando algo o pensando una posibilidad de transformación sobre la praxis real. Y eso es lo que yo les voy a presentar brevemente teóricamente. Después les voy a decir cómo haría yo una rúbrica y después van a hacer ustedes alguna rúbrica de evaluación. Hace muchos años, el primer artículo que nosotros hicimos con Mariana, que se llamaba El currículum y la evaluación, que no se los compartí porque lo intenté bajar de la página de la... Fue un artículo que hicimos para un congreso que fuimos en la Universidad de La Plata, en Argentina, y tiene unos problemas el artículo ahí, hay una parte que sale media rara el texto, pero después lo voy a conseguir y se los voy a pasar. Nosotros decíamos que el currículum ha avanzado, como yo decía el otro día en la primera charla, ha habido transformaciones en relación con la estructura y el funcionamiento curricular, con el diseño y el desarrollo, pero la evaluación muchas veces viene rezagada, ¿no? Y en el mayor de los casos. Esencialmente viene rezagada porque la evaluación es una herramienta legitimadora, ¿no? Estrictamente política, todas las prácticas son políticas, pero la evaluación muchas veces se posiciona como el eje estructurador del total de las prácticas educativas. Tal es así que, bueno, se valida un proceso en función de lo que la evaluación dice, ¿no? Como decíamos el otro día, se instalan evaluaciones externas que preestablecen parámetros a medir y demás, y bueno, la evaluación termina siendo eje articulador de todas las propuestas. Tal es así que
en dependencia dialéctica con los diseños curriculares, la evaluación termina condicionando las reformas curriculares generalmente, ¿no? Y las reformas educativas. Esto está muy estudiado en todos lados, y hay tortas de libros de crítica en relación, por ejemplo, a las evaluaciones estandarizadas, ¿no? Nosotros decíamos que las evaluaciones estandarizadas y las evaluaciones externas, que es un campo mucho más amplio, responden a una particularidad, ¿no? Que son externas no porque vienen de afuera del país, como muchas veces pensamos. Hay veces que son externas e internacionales a la vez. Son externas porque vienen de afuera de las prácticas de enseñanza. Y ahí está lo medular del concepto, ¿no? La evaluación es externa cuando pierde el contacto o la dependencia dialéctica con las prácticas de enseñanza. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces evalúo lo que no enseño, que ya es un gran problema, y muchas veces evalúo y me olvido del sentido inicial de la evaluación, aquella que planteaba Steinhaus, de que no la uso para tomar decisiones. Entonces, cuando la evaluación de alguna manera podría condicionar mis prácticas de enseñanza y ayudarme a repensarla, muchas veces evalúo y no sé ni para qué evalúo, ¿no? Y en educación física ha pasado estrictamente con la evaluación diagnóstica, ¿no? Acá me pasó en los 11, 12 años que yo estoy de coordinador, desde 2009, 11 años, yo veía evaluaciones diagnósticas y después veía prácticas de enseñanza donde la evaluación diagnóstica desaparecía, ¿no? Entonces, bueno, nos planteábamos, uno, como decíamos el otro día, piensa que la crítica es aquella que enfrenta la práctica a la contradicción, ¿no? Entonces yo les decía a los profes, bueno, pero ustedes están evaluando esto y después están enseñando esto otro. ¿Cuál es la relación de esa evaluación con la enseñanza? Y en la medida que eso no se puede sostener, es que uno tiene que repensar qué es lo que hace. Entonces, tuvimos innumerable cantidad de profes que decían, evalúo si el niño salta, no salta, y sin siquiera establecer cuáles eran los parámetros del salto ideal que evaluaban, ¿no? Simplemente ponían a los niños a saltar, ponían a los niños a lanzar, ponían una escala del 1 al 3 totalmente subjetiva, sin criterios de descripción para la escala, o sin establecer un deber ser en relación con un salto o un lanzamiento, y bueno, y ese tipo de problemas todavía siguen apareciendo, si bien estamos intentando progresivamente superarlos, ¿no? A modo introductorio, esa fue la introducción de la introducción. Ahora ahora empezamos. Voy a tirar 3 o 4 conceptos que me parece que ustedes seguramente manejan, pero para tener un piso para comenzar a charlar, ¿no? Es difícil armar una charla cuando uno no conoce el auditorio. Esto me ha pasado muchas veces, pero obviamente que me es mucho más fácil hablar con los profes con los que yo trabajo hace años, ¿no? Pero bueno, esencialmente, ¿cómo definimos la evaluación? Ya después la voy a articular con la planificación, ¿no? Para que no se pongan ansiosos en relación con lo que hicimos el otro día. ¿Cómo definimos la evaluación? Bueno, la evaluación siempre implica una medición, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que mido? ¿Qué es lo que comparo? Bueno, yo básicamente lo que voy a medir es un objeto o un recorte de un objeto al que le llamamos referido en relación con su deber ser o referente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a tomar un objeto a evaluar, en la forma tradicional de la evaluación, yo vengo con un deber ser de ese objeto. Vengo con un referente del objeto. Vamos a un ejemplo tradicional de la educación física. Voy a evaluar la voltereta. ¿Cómo evalúo la voltereta? Bueno, yo tengo en mi cabeza una representación de la voltereta ideal, del deber ser de la voltereta. ¿Qué voy a hacer yo? A partir de ese deber ser, voy a mirar al que ejecuta, ¿tá? Y voy a establecer observables, ¿no? No puedo mirar todo de la voltereta. Pero sí voy a mirar algunos de los elementos y los voy a evaluar. Esos recortes que voy a mirar, a los que voy a referir en la evaluación, van a llamarse referidos y cada recorte de ese va a tener un ideal. O sea que va a haber un referente profundo. ¿Me vienen siguiendo? Hagan así. ¿Me vienen siguiendo? O sea que va a haber un referente profundo, o sea, un ideal del global del objeto, voltereta, y van a haber referidos específicos, o sea, puntos en los que yo me voy a enfocar para observar. A su vez, cada uno de esos puntos va a tener un referente o un deber ser, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma tradicional de la evaluación? Bueno, bien sencillo.
Yo vengo con mi deber ser, con mi referente, yo sé cuál es la voltereta ideal, yo sé cuál es el golpe del fútbol ideal, yo sé cuál es el cabeceo ideal. Estamos hablando de elementos esencialmente técnicos, ¿no? Después voy a dar el salto hacia lo que nosotros proponemos en la educación física. Y a partir de mi deber... bueno. A partir de mi deber ser, evalúo al estudiante, al niño, vamos a decir, ¿no? Ahí hay varios problemas, ¿no? Hay muchos problemas que ya están planteados a la teoría en modelos bien prácticos. Por ejemplo, el que ha leído a Santos Guerra, que ha sido un referente en los modelos prácticos de la evaluación, y con ciertos matices políticos para mí no demasiado profundos, Santos Guerra ahí tiene un libro que se llama Una flecha en la diana, y él dice, bueno, pero evaluar de esa manera es poner a una persona enfrentada a un objetivo de un tiro al blanco. ¿Vieron esas dianas? Por eso el libro se llama Una flecha en la diana. Vendarle los ojos y decirle, bueno, dispare ahora. ¿Qué nos está diciendo con esta analogía? De que, bueno, que yo le estoy pidiendo a alguien que haga algo de la mejor forma posible, pero que él no sabe cuál es la mejor forma posible. O por lo menos la representación que yo tengo del deber ser. Esto ha sido histórico en la educación, no solo en la educación física. Generalmente el profe o el maestro evalúa en relación a lo que él se piensa que el docente debería lograr. Hay un vínculo directo en los modelos tradicionales del objetivo de aprendizaje, ¿se acuerda que el otro día distinguíamos objetivos de propósito? Con el referente a evaluar. Por ejemplo, si yo me planteo un objetivo que es conocer los elementos técnicos y tácticos básicos del handball y aplicarlo en situación de juego como objetivo, mi referente va a ser, por ejemplo, el niño maneja los elementos técnicos, comprende el lugar que ocupan dentro de la práctica deportiva, los aplica a situación de juego y resuelve de la mejor manera cada momento de la práctica, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Tomo un objetivo, una intención de logro, y después elaboro un elemento descriptivo para ese objetivo, que pasa a ser el referente. Entonces, no hay demasiado para pensar con esa lógica. Con esa línea técnica, yo me propongo qué es lo que el niño quiere que aprenda, describo básicamente cuáles son los elementos de ese aprendizaje y elaboro un elemento descriptivo. Si yo utilizo esa lógica, no importa si yo hago una planilla a la vieja usanza o si hago una rúbrica. Porque una de las cosas que nosotros decíamos en ese primer artículo que escribimos con Mariana es que no importa si uso una rúbrica o si no uso una rúbrica. Porque en definitiva lo que importa es el uso del dispositivo del instrumento. Entonces, si yo elaboro una rúbrica, pero la rúbrica la elaboro yo, el niño nunca la ve, la completo toda yo, el niño no participa, no sabe lo que se evalúa, no toma referencias de dónde partimos y no acordamos hacia dónde queremos llegar. Esa rúbrica es tan mala como cualquier tipo de evaluación tradicional. O sea que lo que hace la diferencia no es el dispositivo o el instrumento. Lo que la hace es el proceso y la forma en que de alguna manera se articula la práctica de enseñanza con el dispositivo. ¿Me siguen? Hagamos una salvedad, acá hay un paréntesis que yo lo tuve que hacer en Maldonado cuando hice una charla parecida, pero totalmente diferente la arranqué, porque como decíamos hace un rato es otro público. No es lo mismo un dispositivo que un instrumento en evaluación. ¿Se acuerdan que el otro día decíamos la diferencia entre método y metodología? Bueno, hay una diferencia significativa entre dispositivo e instrumento. Si yo elaboro la propuesta de evaluación, establezco todos los parámetros, establezco el deber ser, vengo y lo aplico, eso es un instrumento. Y su uso es estrictamente instrumental. Por ejemplo, cuando recién empezó la red global acá, que nos daban las rúbricas prontas que había hecho Fulham, eso después fue cambiando, ¿no? Y las rúbricas venían de afuera. Cuando yo entro a una página para bajar rúbricas y después las aplico con los niños, bueno, ahí lo que estoy haciendo es un uso instrumental del elemento o del objeto y eso es un instrumento. Ahora, si yo, a partir de un proceso que de alguna manera engarza enseñanza y aprendizaje, voy trabajando en la construcción de un elemento que de alguna manera va a ser evaluado para medir el grado de acercamiento que el estudiante tiene a un objeto de conocimiento, ahí pasa a ser un dispositivo. No es lo mismo disponer condiciones que aplicar instrumentalmente un objeto. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros vamos a trabajar con dispositivos.
Y a partir de esa definición que ahora voy a compartir una pantalla. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fueron 12 minutos de esto, nada más. Ahora tengo 15 de una presentación. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O alguien que no esté de acuerdo con algo de lo que haya dicho me lo puede decir perfectamente? Sin problemas, ¿no? Porque, como yo decía el otro día, hay tantas educaciones físicas como prácticas hay tantas prácticas evaluativas como docentes hay, ¿no? Y hay tantos conceptos como tantas prácticas intentan definir los conceptos. Así que, bueno, el que tenga alguna duda o el que tenga alguna discrepancia me lo puede decir. ¿No hay, Marce? Estaba acá no veo nada de que estaba escribiendo. Digo, desde mi punto de vista me parece bueno plantear estas dialécticas que por lo menos nos ayuda a decir, bueno, a ver, tener claro los conceptos de que es una cosa cada otra. Coincido contigo que la evaluación depende de cada uno, de su impronta, de su formación, todo eso, porque eso hay una evaluación por cada profesor. Pero bueno, teniendo los puntos de partida, esto nos va a ayudar que por lo menos cada uno tenga claro los puntos de partida. Ya es un buen, a ver, es una buena aproximación, no a generalizar, porque también creo que no es bueno generalizar y que todos hagamos lo mismo, porque sería esto, como tú decías, ¿no? Nos mandaban un formato y luego hacíamos en forma instrumental. Metodológico, esto es así, ¿sí? Si yo siempre recuerdo, y que todos lo vivimos, la aplicación del test de Cooper. Aplicábamos el test de Cooper, un instrumento, y no sabíamos ni para qué lo aplicábamos ni qué nos daba. Bueno, eso, ahí tenemos Bueno, en un... educación física, el masudo. Bueno, ahí Sí, claro. Pero no, pero vamos Bueno, arriba, acá vamos bien. bueno, perfecto. Estoy de acuerdo, ¿no? Yo decía hace un rato que, José, Iona, te escucho a mí bajito. lo único que siempre me queda como removiendo en la cabeza es que quienes estamos en esta tarea de la educación pensemos que somos objetivos para desarrollar nuestra tarea. Y yo creo que el grado de subjetividad siempre está presente, aunque pretendamos ser lo más objetivos posible. Bueno, Simplemente eso. eso lo vamos a abordar ahora, porque María Teresa Sales, que para mí es la mayor referente, obviamente que junto con Mariana, ¿no? En educación física, en evaluación que ha habido acá, María Teresa está grande ya y ya no da charlas y demás, pero fue durante muchos años la referente, decía, bueno, ¿se hace entre todos o no se hace? Con la intención de superar eso que tú decías, Yona. ¿Por qué? Porque si yo de alguna manera intento articular las subjetividades, ¿ah? De lo que se busca es establecer criterios de objetividad, ¿no? Que puede llegar a ser diferente de la intersubjetividad, pero no vamos a entrar en esas discusiones que son filosóficas, ¿no? Pero yo entiendo y acuerdo con lo que dice Iona, ¿no? El problema de las subjetividades es que no las comparto, porque si yo todavía fuera a evaluar y compartiera, socializara, porque hay un escalón intermedio, ¿no? Es socializar la evaluación y lo que se va a evaluar es un paso previo a construir conjuntamente, ¿no? Y es construir conjuntamente es un paso previo a problematizar el proyecto político educativo para el que trabajo y pensar conjuntamente en la transformación de la praxis social, que es lo que vamos a plantear ahora. Entonces, bueno, eso que tú decías es así, ¿no? Ahora, no está para nada superado, ¿no? No está superado en la universidad. Bueno, Mariana viene haciendo charlas con los compañeros de la ODEAR sobre cómo evaluar, ¿no? A nivel universitario y sobre cómo pensarla. Capaz que está el compañero que estaba el otro día este, en la charla en la que se trabajó esto, ¿no? Son problemas eternos de la evaluación. Pero bueno, retomando, voy a compartir una pantalla. ¿Alguien pudo, póngame si quieren la manito, leer el material, ese artículo que se llamaba La evaluación en educación física o algo así? Que decía más allá del control social, no. No importa, no importa. Pero
En la evaluación los voy a matar al que no leyó. Nada, mentira. Bueno, les voy a plantear brevemente lo que decíamos en ese artículo, ¿no? Primero, plantear esto, ¿no? Que lo decíamos el otro día. La relación dialéctica, yo creo que ya el otro día les dije que yo soy muy frankfurtiano, ¿no? Y como frankfurtiano, neomarxista, ¿no? Y para mí la dialéctica es la esencia de todas las filosofías y todos deberíamos saber que los que adherimos a la pedagogía crítica somos deudores de dos corrientes, básicamente la de la Escuela de Frankfurt y bueno, la teología de la liberación de Freire y demás, pero básicamente la esencia de todas las pedagogías críticas e inclusive de la didáctica crítica nace de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y la Escuela de Frankfurt, con sus representantes más importantes, en su momento con Horkheimer, con Adorno, con Marcuse, y bueno, y con el vínculo con Benjamin, siempre la dialéctica es la base, ¿no? Entonces, bueno, planteamos una primera relación dialéctica, ¿no? De todas ellas, que es la de lo abstracto con lo concreto. Uno tiende a pensar en la escuela, la enseñanza, como abstracción, históricamente. Uno piensa que el objeto, al estar incluido en el currículum, tiene validez por el hecho de haberse sido seleccionado como objeto de conocimiento y eventualmente como objeto de enseñanza, ¿no? A partir de su respectiva transposición. Ahora, cuando yo debo de alguna manera sortear lo abstracto, y debo bajar eso que enseño a lo concreto, bueno, hemos tenido problemas. Para el caso particular de la educación física, tanto el deporte como la gimnasia o como el juego han sido presentados como abstracciones en la escuela. O sea, yo enseño el deporte, pero no sé para qué lo enseño, en relación con lo que pasa afuera. Me alcanza con que el niño sea deportista. Enseño la voltereta y nunca le enseño al niño para qué la tengo que hacer. En mi caso me gustaría que se enseñaran las gimnasias, o sea, la práctica gimnástica, pero también que hubiera una problematización. Porque si el niño no ubica lo que está aprendiendo más allá de la escuela, ya tengo un problema. Y esto, como decíamos el otro día, ya es un problema que lo plantearon los modelos prácticos, ¿no? Cuando Ausuber hablaba del aprendizaje significativo, cuando Brunner traía las primeras líneas culturalistas, cuando Stenhouse planteaba la investigación como base de la enseñanza, en todas esas líneas prácticas ya aparecían estos problemas. Ahora, la educación física siguió muchos años en la abstracción y validaba los objetos a partir de otras formas, como decíamos el otro día. Decíamos que, bueno, el deporte por los valores, la gimnasia por la salud, y bueno, y todas esas lógicas se presentaban. Esto es una de las cosas que hay que superar. ¿Por qué? Porque la escuela es un espacio de praxis, y el mundo también es un espacio de praxis. Ahora, si yo construyo una praxis particular, o sea, si yo construyo una suerte de relaciones, no vamos a definir praxis, ¿no? Pero bueno, el término praxis aparece ya en la Ética Nicómaco, en su capítulo 6, cuando Aristóteles distingue praxis de poiesis. La praxis es la acción de un sujeto sobre otro para transformar y transformarse, o sea, el sujeto que transforma es transformado a la vez, ya aparece la dialéctica. La poiesis es la producción, la acción de un sujeto sobre un objeto. Hace muchos años que la educación en general viene siendo poiesis, mucho más producción que transformación entre sujetos. Eso es un problema de los modelos neoliberales, no lo vamos a abordar ahora, pero es necesario reverlos. Nosotros no producimos niños, nosotros transformamos niños y nos transformamos a la vez. Somos sujetos de praxis permanentemente. La praxis esencialmente después retoma el concepto Freire muchísimo y lo trabaja muchísimo, obviamente, Marx, ¿no? Freire lo toma de Marx, y lo trabaja muchísimo Althusser. Althusser articula también estos conceptos. Lo importante es que la praxis es política. Que toda la acción que un sujeto tiene sobre otro lleva, aún sin comprenderlo, elementos políticos implícitos. Elementos que de alguna manera manejan relaciones de poder, que a su vez son funcionales a un modelo productivo, esencialmente. Entonces, si yo en la escuela busco construir relaciones particulares que solamente son de la escuela y que no trascienden más allá de la escuela, estoy teniendo un problema, porque me estoy olvidando de lo que pasa en el mundo. Y acá voy a poner un ejemplo bien claro. Ahora va a salir un artículo nuestro que hace una crítica al programa de educación física, que lo hicimos con Mariana también, que pone el ejemplo de esto de jugar el deporte o del deporte de la escuela. Nosotros entendemos que hay un problema con el deporte de la escuela. Si hay un deporte que es de la escuela, el deporte del mundo está quedando fuera de la escuela y no se problematiza. Eso es un idealismo
filosóficamente hablando. Entonces, bueno, parte del trabajo docente es vincular la praxis escolar con lo que pasa en el mundo, porque si no, no tiene sentido que el niño salga al mundo con algo que efectivamente no existe y que solamente existe para la escuela. Pongámosle el deporte ese jugado que el programa plantea, tan mal planteado como lo planteó en su momento Jorge Gómez. ¿Se entiende el razonamiento? Seguimos. Entonces, en esta misma línea dialéctica, ¿qué decimos nosotros? Que el retorno sobre la praxis desde la escuela siempre está. El problema es que a veces es explícito, o sea, hay veces que uno tiene la intención de que lo que yo hago vuelva sobre la praxis, y hay veces que es implícito, pero también está. ¿Por qué? Porque yo no comprendo. ¿Se acuerdan aquello de Jackson de Life in Classroom, el currículum oculto, ¿no? Jackson es un autor que en el 67 acuña el término de currículum oculto, ¿no? No es muy crítico, para nada, pero él dice que, bueno, que hay un montón de códigos que se transmiten sin que uno tenga intención de transmitirlos, ¿no? Básicamente a partir de las prácticas de enseñanza. Acá estamos diciendo lo mismo, que aunque yo no tenga intención que de lo que pasa en la escuela vuelva a la praxis social, o sea, lo que pasa en el mundo, va a volver, porque yo de alguna manera estoy formateando un niño con un modelo escolar para que vuelva al mundo. ¿Ah? Evaluación, entonces. Enseñanza y evaluación. Bueno, la enseñanza como praxis, enseñar para el retorno consciente, explícito sobre lo concreto. Si yo me planteo que la enseñanza tiene un vínculo con la praxis, yo lo que me tengo que proponer es que el niño, como potencial agente de transformación social, salga de la escuela preparado para intervenir sobre lo concreto, o sea, sobre lo que realmente sucede. Evaluación y praxis, bueno, lo mismo, evaluar en el retorno del niño sobre lo crítico, lo consciente y lo transformador. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces nosotros venimos con un discurso hipercrítico, pongámosle en relación con el deporte, y digo, sí, el deporte hay que problematizarlo porque es funcional al modelo capitalista, es meritocrático, es dialécticamente contrastable, por decir de alguna manera. Pero después cuando voy a evaluar, evalúo solamente los elementos técnicos. Entonces, ¿dónde quedó la relación de lo que yo propongo en la enseñanza con la evaluación? Bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué proponemos nosotros en este concepto de evaluación para la praxis que aparece ahí? Bueno, 4 puntitos bien sencillos. Son y 35, ¿no? Espero 11 menos 10 estar empezando la parte práctica. Pensar desde el inicio los procesos de enseñanza, de evaluación y de aprendizaje como engarzados. O sea, nosotros entendemos que la evaluación se piensa no al final, a modo de evaluación sumativa, sino que se piensa en el momento que empieza la práctica de enseñanza. Pensar la evaluación como una práctica que constantemente se condensa en la confrontación del mundo escolar con el mundo social. Eso es fundamental, es lo que planteábamos recién. Yo lo que estoy evaluando realmente, ¿me sirve para lo que va a pasar con el niño en el mundo social? Poniendo al saber como el objeto de debate que será a partir de la coparticipación entre sujetos. Hay autores que son bastante prácticos y bastante tibios, que decía, bueno, Anderegg, por ejemplo, lo decía en su momento, enseña a dudar de todo aquello, de todo aquello que enseñas. Yo tengo que enseñar al niño a dudar y a debatir, pero a partir de la posibilidad de comprender los problemas internos que los objetos tienen. O sea, el otro día decíamos, medio vuelo de pájaro, la diferencia entre crítica externa y crítica inmanente. Ese saber será entendido como aquel que habrá de ser objeto de praxis, o sea, lo que yo entiendo de alguna manera debe ser significativo en relación con la transformación, no con la comprensión. Si yo me enfoco solamente en la comprensión, o sea, en identificar los objetos en la realidad social, no llego nunca al nivel de transformación. No basta con decir que el sujeto es un sujeto situado y que hay que transmitirlo. Esto aparece en el análisis que hacemos del programa. El modelo, la fundamentación general del programa es crítico-emancipatoria, pero la fundamentación específica es práctica, es comprensivista, es fenomenológica, no llega a ser crítica, ahí hay una desarticulación intracurricular. Bueno, su reflexión en situación de praxis social hará posible la apropiación y transformación de la cultura. Esto es del mundo cultural. El otro día lo decíamos también, a partir de Habermas, que el niño tiene que distinguir lo natural de lo cultural. Los elementos adquieren formas culturales bien particulares, que son construcciones de los sujetos. La praxis es una construcción,
todo lo que sucede es construido por los sujetos y como es construido por los sujetos puede ser modificado. No hay necesidad de que el niño se limite a la comprensión de los objetos de enseñanza para después participar de ellos o ser parte de un determinado campo cultural, diría Bourdieu, ¿no? Hay que habilitar al sujeto entendiendo que los objetos son objetos culturales para que potencialmente sea agente de transformación. Bien. Tríada de dependencias, yo ponía ahí, esto es fundamental, la enseñanza, la evaluación y el proyecto político van de la mano. Hay un texto muy interesante de Chevalar, que no es la transposición didáctica, que se llama ¿Cuál puede ser el valor de evaluar?, que está en un libro que se llama La evaluación como problema, un libro de tapa celeste que anda ahí en la vuelta, yo después se lo puedo compartir, que él dice, bueno, ¿y quién valora los objetos a evaluar? Porque básicamente evaluar es poner un valor a un objeto, ¿no? Esto lo dice Dussel también en sus tesis de ética, el que le gusta, el que ha leído sobre ética. Dussel es un referente bien interesante de ver. Él dice, bueno, nosotros, todas las prácticas son morales, dice Dussel. Nosotros estamos permanentemente poniendo valor a los objetos. Permanentemente. La evaluación educativa es otra cosa, ¿no? Pero el poner valor a un objeto va de la mano con el proyecto político. ¿Qué evalúo y para qué evalúo? Bueno, eso lo define el proyecto político. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy parte de un proyecto político que es emancipatorio, yo tengo que evaluar las posibilidades del sujeto en relación con un proyecto político emancipatorio. Obviamente que la enseñanza es la otra punta de la tríada. Bueno, a ver. El taller no va, voy a hacer una propuesta. Voy a dejar un espacio de preguntas antes de ir al ejemplo práctico. ¿Alguien quiere preguntar algo en relación a lo que hemos planteado hasta acá? ¿Está claro lo que vengo proponiendo o está complejo? Si quieren preguntar alguna duda, abran el micrófono nomás y ya pueden preguntar. Totalmente y con total confianza, ¿no? Puede ser alguna duda o puede ser Ahora van a ver que cuando vayamos a la parte práctica va a ser bastante más sencillo de lo que se presenta en la teoría, ¿no? No, sí, tal vez eso. Yo estoy esperando la práctica y tal vez sacar las dudas que tengo, entonces después cualquier cosa, porque digo, alguna pequeña duda, pero en lo práctico es más fácil. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a compartir un Word que van a ver ustedes, va a estar en blanco, ¿no? ¿Lo están viendo todos? Sí. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Sí. Y bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a... hoy les decía en la reunión que tuve en la mañana, mi cabeza va más rápido que mis dedos, o sea que yo voy a escribir y puedo tener errores de tipeo, ¿no? Pero no van a ser sustantivos en relación con lo que vamos a presentar. Si yo me propongo un objetivo, ¿no? Voy a poner el ejemplo del deporte porque es a lo que yo me dedico. Después ustedes van a trabajar en su parte práctica con el contenido que ustedes quieran, ¿no? Si yo como objetivo del deporte quiero trascender un poco los modelos tradicionales de enseñanza del deporte y me planteo... ¿Por qué? Porque si yo trabajo, la fundamentación general del programa es crítica, estamos de acuerdo, ¿no? Habla de comprender el mundo más allá de lo hegemónicamente establecido, habla de la apropiación de la cultura, de su transformación, habla de la praxis liberadora con Freire, habla del capital cultural con Bourdieu, habla de Giroux, bueno, un montón de cosas más. Entonces, a partir de esa fundamentación general que el programa tiene y que debe ser una línea de acción política para todas las áreas de conocimiento, no solo para la educación física, nosotros debemos de alguna manera enseñar el objeto en su vínculo con la realidad concreta, ¿no? ¿Qué es ser críticos? Bueno, comprender el objeto dentro de una trama de relaciones políticas, económicas y demás. ¿Ah? Hay muchas líneas críticas. No es crítico, esto yo capaz que lo decía el otro día ya, McLaren lo dice bien claramente. Hoy por hoy abusamos del uso de la palabra crítica, entendiendo que ser crítico es lograr un mayor nivel de comprensión en relación con los objetos. Eso es falso. Es un uso neoliberal que se ha dado al concepto. La pedagogía crítica, como decíamos hoy, es deudora de la Escuela de Frankfurt, y la pedagogía crítica de lo que habla es de dialéctica, de la dependencia de la totalidad de las prácticas. Entonces,
al enseñar algo, yo tengo que enseñarlo dentro de una trama de relaciones políticas, económicas, raciales, etc., ¿no? Yo lo que tengo que lograr es comprender el objeto dentro de una trama de relaciones, y no el objeto abstracto. Eso es ser crítico. ¿Ah? Entonces, si yo me voy a proponer un objetivo para el deporte y quiero ir en línea con el proyecto político, bueno, yo ensayaría algo así, ¿no? Conocer y comprender el deporte como práctica cultural, sus lógicas internas, y la forma en que se manifiesta en la comunidad local en dependencia con el fenómeno deportivo global. ¿Qué estoy diciendo acá? Que yo voy a enseñar técnica, táctica y reglamento, ahí me remito a las lógicas internas, pero que a su vez voy a ubicar el deporte en contexto y que voy a agregar elementos de la cultura del deporte, ¿no? Entonces, si el objetivo está bien redactado, yo ya sé qué voy a enseñar, qué voy a evaluar. No nos olvidemos igual, como decíamos el otro día, que el objetivo es una hipótesis de logro en relación con las posibilidades que me da la práctica, ¿no? Entonces, el objetivo siempre está sujeto a ser modificado por la realidad y la condición, y las condiciones de la enseñanza, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué me da este objetivo? Bueno, muchísimas posibilidades. Entre otras, la posibilidad de escribir un referente profundo, como decíamos hoy, o un referente global, vamos a poner solamente referente. Entonces, yo pondría, el estudiante participa de la práctica deportiva, demostrando un dominio básico de los elementos, ahora corrijo, técnicos y aplicando cada uno de ellos a situaciones de juego, a la vez que identifica el deporte como fenómeno de la cultura local e identifica y problematiza la forma en que el deporte espectáculo condiciona el deporte local. Puede haber cosas repetidas, hay casi que una dislexia acá. Pero bueno, como les decía, mi cabeza va más rápido que mis dedos. Por suerte. Podría ser, si fuera al revés, creo que era peor. Bueno. Inicio. Entonces yo tengo un objetivo, quiero que el niño conozca, comprenda, y después, ¿cómo observo yo? El referente tiene que tener un criterio observable, ¿no? Tiene que describirse a partir de un observable, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el referente que tengo yo para comparar con si hubiera un referido único, ¿no? ¿Qué voy a comparar yo? Bueno, si el niño en la situación que se encuentra participa de la práctica deportiva, demostrando un dominio básico de los elementos técnicos y, como dice acá, aplicando cada uno de ellos a situaciones de juego, a la vez que identifica el deporte como fenómeno de la cultura local, es decir, sabe dónde se juega el deporte, en el barrio, en la zona, en la ciudad y demás, e identifica y problematiza la forma en que el deporte espectáculo condiciona el deporte local. Es decir, contempla la relación dialéctica entre lo que sucede más allá del deporte local y la forma en que el deporte que nos venden y que consumimos condiciona las prácticas locales. Todo eso es observable. El referente tiene que tener observables, ¿no? Criterios de observable. Ahora, ¿por qué tengo la planilla acá abajo? Porque yo ahora lo único que tengo que hacer es encontrar los referidos, es decir, recortar de acá
cuáles son los elementos que yo voy a evaluar. Fíjense que ya los tengo, porque tengo, por ejemplo, elementos técnicos, ahí abrió un micrófono. Bien, tengo elementos técnicos y situaciones de juego. Yo pondría acá elementos técnicos y tácticos, vamos a poner. ¿No? Fíjense, obviamente que, voy a decir algo que es una obviedad, pero bueno, redundantemente lo digo. Este proceso es deseable que se haga con los niños, obvio, ¿no? Cuando hoy por hoy la mayoría de los profes nuestros lo están trabajando así. Cuando yo presento el deporte, pongámosle, o cuando yo presento la gimnasia, les digo, bueno, ¿qué saben ustedes de gimnasia? La presento y demás, y empiezo a construir un concepto dinámico, un concepto abierto, dialéctico y demás, y me siento a ver con los niños qué es el deporte. Entonces digo, bueno, ¿qué esperamos nosotros? Nosotros vamos a trabajar ahora cada 10, 15, 20 clases en relación con el deporte. ¿Qué esperamos que suceda en relación con el deporte? Bueno, que todos puedan practicarlo, que todos entiendan cuál es la realidad en relación con el deporte, o sea, que todos sepan qué es lo que está pasando en el barrio, y que todos sepan algo del deporte espectáculo para poder problematizarlo en sus casas, con sus familias, con sus compañeros de baby fútbol, con el que sea, ¿no? Y empiezo a construir al referente con los niños. Y ahí ya supero aquello que decía Jonathan. No vengo con el referente mío. Empiezo a construir conjuntamente un referente, ¿no? Entonces empiezo a decirle a los niños, bueno, pero ¿qué estaría bueno que pasara? Y el niño ya me va a aportar, bueno, de que todos pudiéramos pasar, pudiéramos lanzar, bueno, vamos a escribir esto. ¿Qué sería que todos puedan pasar, recibir, tirar al arco? Bueno, dominio básico de los elementos técnicos. ¿Ah? ¿Pero me sirve dominar los elementos técnicos si después no sé usarlo? Bueno, agreguemos el componente táctico, ¿no? Y el uso de la técnica de la situación de juego, o agreguemos el componente comprensivo, diría Almond, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Es suficiente para la escuela si pasa eso y después ustedes aprenden a jugar al handball o al básquetbol, pero después van al campito y se pelean con todos jugando? Van al campito y no dejan jugar al que no tiene la indumentaria adecuada porque no la puede comprar, o yo qué sé, o no juegan si no tienen la pelota profesional, no sé. Pongámosle otro tipo de elementos. Bueno, ¿qué pasa ahora? Ahora hay que identificar qué pasa con el deporte en la cultura. ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué construcciones hay? Y como último punto, preguntarle al niño si todos miran deportes, si todos participan, si todos acceden al espectáculo deportivo, y a partir de ahí agregar el elemento de lo general y lo particular, ¿no? Decir, bueno, tenemos un deporte acá que es particular, pero hay una generalidad que se construye mucho más desde el espectáculo que desde la práctica local. Entonces, bueno, ahí ya tengo los elementos, ¿tá? Y esa es la conversación que yo tendría que tener con mis niños en la primer clase. ¿Tá? Fíjense que yo ni siquiera empecé a planificar el deporte. Me estoy planteando comenzar a planificar el deporte con los niños, pensar el objetivo con ellos, y de la mano que pienso el objetivo, pensar el referente a evaluar con ellos. Y a partir de ahí, lo único que tengo que hacer es esto que yo voy a hacer ahora, que es construir con ellos la evaluación diagnóstica. Como van a ver, no van a completar todos los cuadros, sino que van a ir completándolos con ellos. Entonces, al empezar la clase, o al empezar capaz que ya la segunda clase, digo, bueno, acordamos que hay que ver los elementos técnicos y tácticos, hay que ver la comprensión de la cultura deportiva local, y hay que ver, yo agregaría, a partir de lo que dice el referente, la problematización del deporte como fenómeno global. Diría Adorno y Horkheimer como parte de la industria cultural, ¿no? Entonces, yo ya sé y ya les planteé a ellos que cuando terminemos, nosotros nos vamos a enfocar en ver en qué punto de aproximación se encuentran ellos en relación con cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces, acá voy a tener la primera evaluación diagnóstica. ¿Me van siguiendo? Acá voy a tener... Sí.
acá yo me planteo lo siguiente, pero simplemente como forma de pensarlo, ¿no? Es importante que el niño conozca los elementos técnicos y los sepa aplicar, o es importante que el niño juegue el deporte. ¿Qué va primero, la técnica, la táctica? O el reglamento. Bueno, digo, eso me va a cambiar muchas cosas, ¿no? Yo particularmente cuando trabajo el deporte, me gusta que el niño lo pueda jugar y con eso también voy aplicando elementos técnicos, pero primero que lo juegue y lo entienda. Porque si Me no parece era bárbara la respuesta, Marce. ¿Eh? Me parece bárbara la pregunta. Yo, en función de lo que dice Chevalar, no solo pensaría eso que tú dices, sino que esto lo bajaría a un tercer escalón. Primero que nada. ¿Por qué? Porque si yo me propongo, primero que nada, la comprensión y la transformación de la cultura en mi proyecto político, yo lo primero que tengo que evaluar es eso. ¿Por qué? Yo el otro día lo traía, nosotros hemos hecho con los estudiantes indagaciones locales y más del 90% participa más del deporte como espectador y como consumidor que como practicante. Entonces, si yo voy a evaluar lo que le sirve para la vida, capaz que lo último que voy a evaluar es esto. Ahora, en relación a lo que decía Marce, bueno, capaz que alcanza con evaluar la participación en la práctica, mejor o peor, ¿no? Pero lo que hay que hacer es acordar un referente. Perfecto. Yo no voy a tener problemas, así como lo planteé, Marce, porque el referente lo vamos a acordar junto con los niños y va a salir del proceso. Entonces, yo lo puse elementos técnicos y tácticos como recorte. Pero si cuando yo voy a incluir acá el elemento descriptivo en el ideal, yo quiero ir un escalón más abajo, puedo inclusive cambiar el referido y cambiarlo acá, y bajar un escalón y poner la participación activa en la práctica, ¿no? Bien. Estoy de acuerdo con lo que dice Marce. Por eso hablamos de la evaluación co-construida, ¿no? Hay un concepto que es previo al de la evaluación para la práctica que nosotros planteamos que se llama evaluación formativa y compartida. Que lo pueden buscar por ahí por internet. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ya acordamos todo esto con los niños, ¿no? Acordamos qué es lo que quiero que ellos se lleven cuando termine la secuencia, acordamos cuál es el ideal en relación con eso que yo quiero que aprendan. Básicamente ellos saben, ellos han comprendido ya en la primera clase que si ellos entran a la cancha y no participan de la práctica tienen un problema, que si ellos no son capaces de identificar el deporte fuera tienen un problema, ¿no? Lo han comprendido y lo han acordado inclusive. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, empezar a enseñar. Y lo que yo voy a ver en la evaluación diagnóstica es en qué nivel de aproximación los niños se encuentran en relación con este recorte del objeto. Entonces, la primera clase yo empiezo a sondear junto con ellos. ¿Puedo llevar esto en una pizarra o puedo no llevarlo? Porque si ya lo trabajé con ellos, no necesariamente tengo que andar con mi computadora o con mi pizarra proyectándolo. Porque de lo que se trata es de construir, no de ser formalmente tan aplicado en esto. Entonces, bueno, ya empiezo a sondear. Bueno, todo el mundo conoce el deporte. Voy a enseñar el handball, pongámosle. ¿Quién sabe lo que es el handball? Bueno, ¿dónde hay handball acá? ¿Cómo se juega? ¿Qué relación tiene con este otro deporte? Entonces ya lo que hago es elaborar un juicio de valor en relación con este deporte. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, cuesta identificar al deporte, pongámosle handball, en la comunidad local, así como diferenciarlo del resto de las prácticas deportivas. Entonces yo ya sé que en este sentido yo estoy partiendo de acá. ¿Qué estoy haciendo yo? Evaluando lo que voy a enseñar. No me interesa si el niño salta, lanza o corre con los pies torcidos. No, no. Yo estoy evaluando en relación con el objeto de enseñanza que me planteé, que en este caso es el deporte. Hago lo mismo para esto. Por ejemplo, yo le pregunto al niño, pero ¿vieron que se pelean dentro de la cancha? O sea, o se empiezan a jugar, planteo un espacio y se empiezan a pelear. Bueno, paro el juego, los traigo y problematizo y le digo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Ustedes se pelean por qué? ¿Porque el deporte es violento? Sí, siempre se pelean. Bueno, pero esto porque ustedes ven un deporte y consumen un deporte en el que la violencia se ha naturalizado como parte de la cultura. Bueno, pensemos lo que pasa. Entonces acá puedo poner
algo medio parecido, ¿no? Bueno, cuesta asociar la violencia al deporte como fenómeno global, Lo mismo para la siguiente. Yo diagnostico básicamente, desconocen los elementos tácticos, técnicos del deporte. Podríamos cambiar en relación a lo que decía Marce, o vamos a cambiarlo ya. Participan pasivamente, dado su desconocimiento de los elementos básicos de la práctica, algo así, ¿no? Entonces, yo ya estoy armando mi evaluación diagnóstica, pero la estoy armando a la vez que empecé a enseñar. ¿Me siguen? Entonces, yo no tengo después ese desafío cuando termino de ver qué es lo que voy a evaluar. Entonces, en la medida de que yo detecto esos elementos, los voy a detectar con ellos. Y voy a terminar la clase, y en lugar de hacer una elongación al final de la clase, que no sirve para nada, porque la elongación es de la gimnasia, y muchas veces nosotros venimos de una lógica de planificar la clase tipo entrenamiento, ¿no? Con entrada en calor, parte central y parte final, en lugar de hacer una presentación del contenido, una enseñanza y una problematización de la enseñanza o una reflexión. Cuando termina la clase, en lugar de ponerlos a estirar y preguntarle, ¿conocen todo lo que es el cuádriceps? Que es muy de los 60, ¿no? Les digo, bueno, Ulises, ¿cómo se encontraron ustedes? ¿Todos participaron de esto que planteamos? Bueno, ¿por qué no participamos? Bueno, porque no sé pasar, no agarro la pelota, no me la pasan. Bueno, hoy por hoy la participación de ustedes es pasiva en relación con la práctica. ¿Pero por qué? Porque no conocen los elementos técnicos. Hoy por hoy ustedes están acá. Entonces, voy construyendo con ellos el proceso. Y ahí tiro la enseñanza y empiezo a trabajar. 3, 4, 5 clases, las que quiera. Y voy a trabajar en esto que le vamos a poner, para seguir con la bibliografía, y lo que dice mi amiga Julia Leimonier, evaluación diagnóstica continua. ¿Qué voy a hacer ahora? Después de 3, 4, 5 clases, voy a diagnosticar los mismos elementos que había diagnosticado, de forma conjunta y con ellos también. Entonces les voy a decir, bueno, existe una comprensión parcial de la significación local del deporte. Y ahí agrego a partir de su identificación. Ahí Andrés Vespa te pregunta cómo evalúa lo táctico técnico. Y bueno, hay que encontrar... José, buen día. Sí. ¿Qué tal? Me refería a la actividad puntual. ¿Sería una situación de juego global, como decía Marcelo? Y yo no tengo ninguna duda que tiene que ser así. Ahora, fíjate que si tú, por ejemplo, vas a tratar de salir de los métodos tradicionales de evaluación, por ejemplo, tú ya pones el siguiente escalón. Mira, Andrés, tú acá pones los estudiantes manifiestan una apropiación de los elementos técnicos y una comprensión del juego. Cualquier cosa, ¿no? Que los habilita a ser parte de la práctica. Yo no tengo ninguna duda de que a este nivel escolar hay que evaluar en situación de juego. Pero con el dominio de los criterios de aproximación al referente. ¿Qué me da la posibilidad de esta evaluación conjunta? Y en función de lo que decía Andrés, esto ya lo hemos hecho en las escuelas y sale perfecto. Que cuando yo termino la secuencia, fíjense que yo acá voy a poner evaluación final, ¿no? Y acá entre paréntesis voy a poner coincide con el
referente. Porque los elementos descriptivos que están incluidos en el referente, yo tengo que bajarlos para acá. ¿Ah? Entonces, cuando yo termino la secuencia, y en función de lo que decía Andrés, no tiene que evaluar solamente el docente. Yo puedo trabajar la autoevaluación, la coevaluación, y ahí me voy a encontrar con que en este sentido van a caer acá, cuando evalúo algunas cosas, voy a destinar una clase y le voy a decir, bueno, hoy vamos a ocuparnos de ver los elementos técnicos y tácticos, y Marcelo va a evaluar a Andrés, y fíjense cómo él participa del juego, en cuál de estos niveles estaría, ¿no? Vamos esto también lo hemos hecho, a filmar una clase, ¿tá? Y vamos a ver si ustedes jugando, ¿qué les parece? ¿Ustedes están integrados a la práctica o les parece que todavía no identifican bien las formas en las que la práctica funciona y demás? ¿No? Entonces, en la medida que yo baje los referentes acá, fíjense que si yo bajo acá, este referente que ya lo teníamos hecho con los niños, acá ya la rúbrica se va armando sola. ¿Lo ven? Se va armando sola, entonces yo la clase 8, 9, o sea, yo trabajé en la clase 3, 4, y esto ya no preciso ni integrar a los niños, porque yo ya había hecho esto con ellos. Entonces, cuando estoy terminando de enseñar el contenido, yo me vengo con la rúbrica impresa ahí. ¿No? José. Entonces puedo dividir las clases en 3 partes y dedicar cada una de ellas a uno de los referidos. O puedo dedicar una clase a la dimensión del practicante, diría yo, ¿ah? Y ahí ya tengo que incluir en los elementos técnicos y tácticos el acuerdo inicial de objetividad, la aceptación del reglamento, un montón de elementos más que son también de la práctica, ¿no? Yo acá lo hice muy sencillo y me limité a los elementos técnicos y tácticos. Entonces, en la medida en que yo voy trabajando con ellos y construyéndolo, yo terminé de enseñar, fui evaluando a la vez y también puedo construir una evaluación sumativa. ¿Se entiende, Marce? Sí, acá creo que también es bueno tener en cuenta que en este proceso que tenemos todos, obviamente, es el famoso referente, ¿sí? Porque el referente, por ejemplo, para atletismo, o lo que yo quiera enseñar de algún lanzamiento, no va a ser mi mismo referente con respecto al de Rodolfo Casanova, que está dedicado a eso. O sea, el referente, buscar ese referente en todo docente, creo que es la tarea más importante, porque además hoy tenemos una problemática que tiene que ver con la formación y con docentes, que es la realidad, que a veces salen de UNICEF, donde muchos deportes no los conocieron, no los conocen. O sea, me parece que ese trabajo del docente en sentarse y hacer su propio diagnóstico de cómo está accediendo a esos referentes y a qué referente quiere acceder, porque en base a eso después vamos a construir. Seguramente yo digo siempre, capaz que mi referente en cuanto al básquetbol sea diferente al referente de otro. Bueno, esa instancia de sentarse, ese análisis que debe hacer todo docente, previo a iniciar sus prácticas, capaz que es una de las partes más importantes que hay en esta situación, me parece a mí, ¿no? Bueno, por eso estoy de acuerdo, Marcel. Por eso decíamos que la importancia de construir conjuntamente el referente, ¿no? Bien. Eso es fundamental. Hay veces que ayuda partir de un referente profundo, pongámosle, estamos hablando de los elementos técnicos y tácticos del deporte, en este caso. O podríamos hablarlo de la gimnasia, ¿no? Si la gimnasia se presenta como pretendo yo, por ejemplo, que se presente, que se enseñen las corrientes, que se enseñe la ejecución de los ejercicios, que se enseñe cuáles son las capacidades, no se desarrolle, pero se enseñe y un montón de cosas más, yo puedo traer un videito de internet, para salir del ejemplo del deporte, y mostrar cómo se hace una fuerza de brazo y por qué hay que hacerla para desarrollar la fuerza y por qué es importante desarrollar la fuerza. Que para mí eso es la gimnasia y no la voltereta del palo en mano, esencialmente. Y puedo usar un referente profundo que es alguien que ya ejecuta un elemento técnico. O puedo enseñar el golpe de empeine a partir de un video de Messi. Ahora, cuando yo voy a construir mi evaluación, el referente es deseable que sea acordado y puede ser el mejor técnicamente que yo tenga, el mejor estudiante, puede ser un punto de partida.
Ahora, también puede llegar a ser de alguna manera restrictivo en algunos sentidos. Lo interesante es que sea coacordado, ¿no? Y que digamos, bueno, para nosotros lo que vamos a apuntar acá va a ser esto. Y ahí es cuando el proceso cobra otro sentido, porque la evaluación ya es compartida y ya el niño está participando de la elaboración de ese elemento. ¿Qué decimos nosotros? Como decíamos el otro día, que así como en la planificación, la secuencia no se observa completa hasta que termina de enseñarse la última clase, recién ahí puedo ver todo lo que hice, o sea, estoy diciendo no venir con la secuencia prearmada a modo de receta. Lo mismo pasa con la evaluación. Si yo voy a empezar a enseñar el deporte, voy a empezar a enseñar la gimnasia, voy a empezar a enseñar el juego, y ya vengo con mi rúbrica armada, tengo un problema. Primero que no me importan para nada los estudiantes. Para nada. Porque si yo ni siquiera sé, el objetivo, como decíamos el otro día, básicamente marca la aproximación al objeto, ¿no? La aproximación del sujeto al objeto de conocimiento, ¿no? Entonces, si yo no sé qué tan cerca está el niño del objeto de conocimiento, y ya le hice la rúbrica de evaluación, tengo un problema. 2 problemas, por lo menos. 3. Un problema psicológico, desconozco los elementos de la psicología del aprendizaje, un problema epistemológico grave, y un problema didáctico, ¿no? Eventualmente. Bueno, dejo de compartir, abrimos preguntas y vamos a la práctica. Preguntas. Andrés, ¿quedó contestada un poco la pregunta o no? Sí, perfecto, José. Y más que nada eso de que, a modo de aclararme a mí mismo, de que sea todo coacordado, ¿no? Todos los contenidos que queramos acercar a los niños, que sean un mutuo acuerdo, ¿verdad? De eso Eso es es fundamental. la esencia, digamos, detrás de todo esto. ¿Sería así? Eso es fundamental. Esto no significa, y acá hay que hacer una precisión, yo decía el otro día que los modelos prácticos, los modelos fenomenológicos son la esencia de todos los modelos educativos neoliberales, que básicamente dicen, bueno, hay que transformar la evaluación en relación a la necesidad del contexto. Bueno, esto tiene un problema, ¿no? Como yo digo siempre, que termino dándole más al que tiene más y menos al que tiene menos. Esto no es así. La enseñanza implica siempre una relación de asimetría. El que sabe es el docente. Esto podemos discutirlo eternamente, ¿no? Si no hay asimetría, no hay enseñanza. Muchas veces pasa en la lógica del baby fútbol, que yo vengo a enseñar fútbol y hay un padre que sabe lo mismo que yo. Ahí tengo un problema de vigilancia epistemológica, un montón de problemas, ¿no? Si no hay asimetría, no hay enseñanza. Entonces, yo tengo que venir con mi propuesta política y por eso yo siempre digo, cuanto más se desvía la evaluación para el lado del aprendizaje, cuanto más se desvía la discusión de la enseñanza para el lado de los aprendizajes, y hablamos de los aprendizajes, y más la llevo para el lado de la psicología, más se despolitiza la educación. Porque se habla cada vez menos de la enseñanza. ¿Se entiende? Entonces, la enseñanza es una práctica política. Entonces, yo como representante político, y acá les recomiendo leer las tesis de política, no las de ética de Dussel, que se bajan de su página, ellos dicen que, Dussel dice que la escuela es un espacio de mediación, un espacio que de alguna manera está encargado de devolver a los sujetos el poder que los propios sujetos le dan para gobernar, ¿no? Entonces, bueno, ese ejemplo de Dussel me parece que es brillante. Él habla de potentia y potesta, ¿no? Véanlo y les va a clarificar este tema. El tema es que uno entienda que todos los estudiantes, más allá del contexto, merecen aprender lo mismo. De diferentes formas y bajo diferentes estrategias. Pero no alcanza que al niño pobre yo venga y lo abrace y le haga autoayuda. Y le dé un poquito menos porque su aprendizaje está descendido y siempre me quede con el poquito menos. Porque lo que estoy haciendo es agrandar la brecha. Y ahí el problema de los modelos prácticos. Adecuar la situación de enseñanza a la situación de pobreza estructural es la bandera de los modelos neoliberales y hay que tener cuidado con eso. Todos los niños merecen aprender todo y merecen ser críticos. Pero esto solo lo proponen los modelos críticos emancipatorios. Los modelos prácticos agrandan la brecha. Acuérdense siempre de esto, ¿no? Y acuérdense y pónganse ustedes mismos como ejemplo. Y todos tenemos situaciones en las que pudimos enseñar más en escuelas que estaban mejor estructuralmente y menos en las escuelas que estaban peor. Y ahí lo que hicimos fue potenciar la desigualdad.
Propuesta práctica. Yo voy a armar, somos 76, voy a armar 8 grupos de 10 personas, van a quedar grandes los grupos, y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Van a elegir el contenido que ustedes quieran, ¿tá? De educación física, y van a hacer lo mismo que yo hice ahora. Pero van a pensar, en la medida que puedan, porque vamos a trabajar solamente 15 minutos, ¿tá? Si tenemos la media hora final para presentarlo, pero van a trabajar como si van a hacer la hipótesis de que recorrieron toda la secuencia de enseñanza. Entonces van a hacer el cuadro en un Word, uno de ustedes abre un Word, hable, hace un cuadrito y dice, elegí gimnasia, tengo el objetivo, tengo un referente, voy a evaluar esto, evaluación diagnóstica continua, referente, llegar hasta donde pueda llegar en 15 minutos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Ideas grandes. Ideas grandes. Yo prefiero que definan bien el objetivo, definan el referente y bajen los referidos. Después lo otro entiendo que ya saben cómo se hace, porque ya lo hablamos. ¿Ah? ¿Entienden? Voy a hacer salas aleatorias. Si hay alguna duda, tiene que ser ahora. O calle Bien. para siempre. O calle para siempre. ¿Podés repetir buen día? La consigna, buen día, Karina. La consigna es la siguiente. Eligen un contenido de enseñanza, ¿tá? Se plantean un objetivo, es decir, una hipótesis de logro en relación con ese objetivo para los niños. Se plantean un referente, o sea, cuál va a ser elaboran un elemento descriptivo en relación con ese objetivo. ¿Tá? Se proponen los recortes a evaluar dentro del referente. Voy a evaluar esto, esto y esto. Y si quieren avanzan en lo que podría ser hipotéticamente una evaluación diagnóstica. Obviamente que si en 15 minutos completan toda la rúbrica estaría brillante. Pero es difícil. Sí, Yona. Nada, que sé que no es resorte tuyo ni tenés que ver, pero hay algunos compañeros y compañeras que están con alguna dificultad de conectividad. No hay problema. Para trabajar en el grupo, yo sugiero, yo siempre pido que abran las cámaras, ¿no? Pero para trabajar en grupo al que se le corta, saque la cámara y ahí ya va a tener menos problemas. Yo sé que cuando los grupos son grandes hay muchos que no participan, pero bueno, hagan lo mejor que puedan, traten de participar todos. Les va a aparecer un cartel que va a decir unirse a sesión de grupos. ¿Ah? Ustedes se unen y van a la sesión de grupos. Voy a hacer 8 grupos. ¿Ah? El que no se una va a aparecer conmigo en la pantalla. ¿Ah? Va a quedar conmigo en la pantalla que no se una a ningún grupo. Y yo lo voy a volver a mandar a otro. Ahí mando. Bien, ¿puedo hacer una pequeña consulta con el tema de referentes? Sí, ¿quién está hablando? Casanova, Rodolfo. Rodolfo, ¿no te veo? Sí, no, estaba con la cámara apagada porque como estoy en la escuela, un poco señal pero ya la prendo. Dale, Rodolfo, no, te estoy escuchando, dime. Yo por las dudas, por si se va la señal, porque viste que a veces con la cámara... Yo estoy en una escuela acá de contexto en un barrio que está enclavado, ¿no? Yo que el tema referente. Por ejemplo, trabajando fútbol, acá hay un cuadro de fútbol y demás, y la lógica básicamente de ello es que vale más a veces el que se tira a los pies, que marca, que aprieta, más que el que juegue, aprenda a jugar y todo el tema de conducta. Entonces vos tenés referentes, y yo le abro a ellos lo van a llevar porque tienen desde el fútbol hasta el jugar en primera, que tiene todo cada uno en el barrio, esa referencia, ¿no? Ahí, ¿hasta dónde influyo yo para que sea otra cosa? Porque, o entendí mal yo tal vez en la construcción de referente con ellos. No sé, bueno, a ver si me pude explicar con eso práctico o no, pero viste, estoy un poco entregado en ese sentido. Ahí va. Yo te digo lo mismo que dije recién, Rodolfo. El que sabe es el docente. Siempre hay una simetría. Esto Bourdieu lo llama violencia simbólica, ¿no? Y esto no se trata de decirle al niño que está equivocado, no. Se trata de enfrentar al niño con las contradicciones de lo que él propone. Decirle, bueno, pero lo que tú me estás proponiendo, de alguna manera puede llegar a ser contradictorio. No con estas palabras, ¿no? Decirle, bueno, pero ¿qué pasa con esto? Yo acepto, yo parto de una situación de objetividad, pongámosle en un deporte, ¿no? Yo acepto cumplir un reglamento. Bueno, acepto cumplir el reglamento. ¿Ah?
de alguna manera es un punto de partida para tomar eso. ¿Hasta dónde va el reglamento? Como decía Marcia, ¿hasta dónde el reglamento condiciona la técnica y la técnica al reglamento? Entonces empiezo a trabajar en esas cosas en los niños, de forma que los niños entiendan que la esencia del deporte no son los elementos que ellos traen. Y ahí tienes el mejor elemento para trabajar la distinción entre lo natural y lo cultural. Es natural que la marca de repente sea agresiva hasta cierto punto, pero es cultural que el fútbol sea violento. ¿Entiendes? Entonces, yo hasta dónde influyo, esa era mi pregunta básicamente, no, hay que hasta influir. dónde puedo influir sin sacarle la referencia que ellos traen de cómo se juega ese deporte, ¿no? Digo, porque te voy a repetir, justo acá hay un enclave de un barrio que es barrio bien de época de barrio, porque está separado incluso y todo de la ciudad, pero tiene ese enclave. Entonces, digo, yo tal vez lo estaba trabajando, yo trataba de sacarle todo ese tema de agresividad por momento. Pero, a ver, que yo también soy entrenador también de básquetbol y sé que la agresividad en el deporte es importante y todo demás, pero acá en el contexto de la escuela buscaba sacarle mucho la agresividad y tal vez lo estoy cortando por lo que te escucho a vos, ¿me entendés? No, pero lo importante, Rodolfo, lo importante es que los niños entiendan que el deporte no es por esencia agresivo, sino que es la cultura que transforma el deporte en un objeto agresivo. ¿Se entiende? No, sí. Yo decía la agresividad también, no solo la agresividad que se van a pelear, sino de cómo jugarlo al deporte en el sentido entiendo. El juego brusco, al límite. Ahí vas a jugarlo al límite para sacar ventaja y demás, que digo, en definitiva, también te crea una contradicción cuando ellos están, como te digo, en otros lugares que el ambiente es ese, ¿no? Porque lo que pasa es que justamente los entrenadores eso ¿no? es, Rodo, de lo que estás hablando de la República Independiente del Anglo, lo que sucede allí es eso, que ellos implícitamente tienen patrones o tienen conductas que están reflejados lo que viven a diario más allá de la escuela. Y nosotros a veces, 6, 7 horas en la escuela, pensamos que ahí va a pasar la vida del niño y no realmente es así. Bueno, pero ¿se acuerdan lo que yo decía al principio? Que es fundamental atar lo que pasa en la escuela como espacio de praxis con lo que pasa en la praxis en el mundo real. Entonces, ahí está el vínculo. Ahí tienes una dialéctica divina para trabajar. ¿Entiendes? Sí, yo te entendía claro, y por eso en un momento te iba a preguntar, después dejé pasar lo práctico, porque digo, pero viste que te queda esa duda hasta dónde influir, por eso, por lo que vos me decías, porque yo lo hacía, a ver, básicamente, sacaba todo lo que era agresividad en el buen sentido, buscaba al revés, bajarlo, y tal vez en ese sentido estoy no dejando a ellos que tengan su referente, ¿no? Por eso te decía, pero bueno, pero ahora como explicaste está bueno, obviamente que va a ser diferente en todos los lugares, pero más o menos lo vengo entendiendo ahora por la explicación. Obvio, tú sos referente de transformación, tú sos, sos un agente de transformación. Si tú logras en algún momento que la violencia que tiene, pongámosle, el baby fútbol, se vea disminuida en función del trabajo de una comunidad escolar local, ya considérate afortunado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es una articulación dialéctica entre la praxis escolar y la praxis y el mundo, ¿no? Si el niño en la escuela, o sea, si el niño sale al baby fútbol, termina el partido y le dice al padre, papá, no me grites, no me presiones, y no grites al resto de los contrarios porque el fútbol es otra cosa. Yo entiendo que hay que ganar porque ese es el sentido del deporte. Si el niño logra esos niveles de reflexión, ya hay un potencial de transformación. ¿Viste? Sí, no, yo he llegado a trabajar incluso he llegado a trabajar algunas charlas con los entrenadores y más, porque justo soy profe también de la primera acá del Anglo. Entonces digo, claro. Pero estaba queriendo ver en ese sentido por dónde dejarlo a ellos la libertad, porque también, para no cambiarle un poco la esencia también, hasta dónde demostrarle. Pero más o menos me quedó claro, sí. Claro, yo creo que hay que transformar, hay que intentar transformar las culturas locales, ¿viste? Y la forma es esa, ¿no? La escuela es un espacio para mí, ¿no? La escuela es un espacio de gestión cultural. ¿Hasta cuánto yo gestiono la cultura? Esto no quiere decir que yo termine transformando a todos mis deportistas en caballeros ingleses, ¿no? ¿Viste? Y crear una falsa moral, no. Esto quiere decir que si hay una necesidad de problematizar ciertos elementos a la interna del deporte, yo tengo que hacerlo. Simplemente eso. Dale, gracias. Bueno, vamos arriba. Métete en un grupo, Rodolfo, si te llegó la invitación. Marce, capaz que puedes pausar la grabación, o ya lo hiciste. Por lo menos estos 10 minutos.
No lo había pausado porque estaba la discusión linda, entonces bueno. Dale. Ahora lo pauso y... Páusalo y cuando yo vuelva a las salas, te voy a comer una manzanita mientras. Me parece que hizo algo, Andrés. ¿Quieres empezar, Andrés, con tu grupo? Dale, José. Bueno, primero está que ninguno teníamos una computadora a mano, estábamos todos de celular o demás. Que Cabillón Entonces, gestione PC, como todos los profes. Estamos peleando todo eso, no me maté. Estamos en la pelea. Oh. Es cierto, es cierto, es cierto. Vamos a bueno, entonces lo que pudimos avanzar fue por el chat. Decidimos no tomar deporte porque ya habías avanzado bastante con el ejemplo que hiciste y vimos la gimnasia desde la parte general, como para poder redactar algo. Si bien redactamos como pudimos por el poco tiempo, creo que capaz que la idea quedó. El objetivo que pusimos fue conocer y comprender las posibilidades motoras y capacidades factibles de desarrollo, a la vez que se logre relacionar con la incidencia que tiene el entorno local como en el contexto global, particularmente en la gimnasia. Eso como objetivo. No sé si se entendió, es como esa comprensión Sigue propia. nomás. Y pudimos llegar hasta el referente. El referente, el niño o niña ejecuta y comprende acciones motoras orientadas al desarrollo de capacidades, aplicando voluntariamente con sentido en el contexto que pertenece. Perfecto. Me parece bárbaro. Es una intención que es práctica, fenomenológica, me parece que está bien. Hay un conocimiento significativo, se aprende y se sabe por qué se aprende y se vincula. Capaz que se podría agregar, tanto al objetivo como al referente, la necesidad de problematizar las prácticas gimnásticas locales, ¿no? Yo con la gimnasia insisto de que es interesante de que el niño cuando sale a la escuela no salga como loco haciendo CrossFit y se rompa todo, ¿no? Que de alguna manera hay que enfrentarse al CrossFit, al Zumba, el spinning, no sé qué marcas tienen ustedes ahí, pero acá te las tenemos todas esas y en los canteros, ¿no? Claro, Tenemos... el bombardeo de la oferta, ¿no? tenemos un montón de anormales que mueven las cuerdas esas de CrossFit acá en los canteros como locos. Y bueno, y nosotros hemos descuidado un poco la gimnasia, nos hemos puesto en la escuela a hacer solamente volteretas y paro de mano y nos hemos olvidado de todo lo que significa la gimnasia, ¿no? Y muchas veces nos quejamos porque hay muchos idóneos trabajando en gimnasia y nosotros tenemos un poco de culpa también. Así que bueno, me parece que está bien. De ahí, de lo que tiene armado el grupo de Andrés, ya se hace todo mucho más sencillo. Porque él tanto en la articulación del objetivo y del referente profundo que ellos plantean, ya tiene los elementos a evaluar. Entonces lo único que hace es bajarlos para la tabla, sentarse con los gurises, ver qué tanto saben de ellos, cómo empiezan y empezar a enseñar. Y hay una posibilidad bien latente de articular enseñanza y evaluación, que es lo deseable. ¿Otro grupo? Podemos seguir nosotros si quieren. Matilde. Sí, Matilde. Dale, Matilde. Bueno, bien. Lo mismo que Andrés, anotamos, registramos como pudimos y les vamos pasando sin mucha redacción y los compañeros me ayudan por ahí. Elegimos también, dentro de la gimnasia, elegimos la voltereta. Pusimos como objetivo conocer la realización correcta de la voltereta de adelante. Entiendo que nos faltó como la parte contextual, ahí tú nos dirás, nos aportarás. Y pusimos como referente el dominio de la voltereta, de los apoyos, dominio corporal, cómo se posicionan, elementos técnicos y medidas de seguridad, correcto apoyo de las manos, secuencia... Bueno, esos son todos referidos, Matilde. Esos son todos referidos. Por ejemplo, correcto apoyo de las manos, que es que me acordé porque dijiste un montón antes. Si tú pones como referido correcto apoyo de las manos, tu primer indicador en la evaluación diagnóstica debe ser descriptivo en relación a ese referido. Por ejemplo, tú tienes que poner, cuesta identificar la forma en que la mano debe apoyarse para facilitar el comienzo del movimiento, ¿no? Eso es un elemento descriptivo y va en la evaluación diagnóstica. Yo sugiero generalmente, y te dejo seguir enseguida, que no se pongan tantos referidos. Inclusive cuando es un elemento técnico, porque si yo voy a referir a 5 cosas para observar, va a ser complicado hasta de mirarlo, aún siendo solamente una voltereta y aún siendo solamente un elemento técnico, ¿no?
simplemente eso. Después, que cuando uno pone en el referente la ejecución correcta, no alcanza, hay que describir qué es lo correcto. ¿Tá? Porque si no, no está el elemento descriptivo. Y ahí caigo en lo mismo que decía Jonathan a mí hoy. El correcto para el profe es uno, el correcto para cada uno de los estudiantes es uno, y no hay intersubjetividad. Entonces, cuando yo elaboro el dispositivo, debe aparecer de alguna manera qué es lo correcto, ¿tá? En la descripción o someramente, ¿no? ¿Se entiende, Matilde? Se entiende. Entonces, ¿el referente cuál vendría a ser según tú? Y Sería la ¿te animas a definición leerme del... el referente que pusiste? Ujú. Perdón, no te entendí. ¿Te animas a leerme el referente que tú pusiste? Puse dominio de la voltereta correcta. Perdón, dominio de la voltereta. De apoyos, dominio corporal, cómo se posiciona. Elementos técnicos, medidas de seguridad. Todo eso pusimos en referentes, pero fue como... Claro, esos serían referidos. Ahí va. Ahora tú lo que tienes que hacer es, a partir de esos referidos, agregar un elemento descriptivo en el último nivel del cuadro, ¿te acuerdas? Sí. En relación a, voy a compartirte la pantalla de nuevo, a ver si no cerré el documento. Tú pusiste referidos, o sea, acá donde yo tengo la flechita del mouse. Ahora tú lo que tienes que hacer es describir cuál sería el correcto o el ideal para cada uno de esos elementos que tú describes. ¿Me explico? Se entiende. ¿Tá? Seguimos, otro grupo. Elizabeth la veo ahí con ganas de intervenir. Soy perceptivo por el Zoom, ¿eh? Dale, Elizabeth. Uf, una gana bárbara. Futura mamá, no. Futura mamá. Sí. Vamos arriba, mamá. Bien, tomamos el atletismo. Para que te leo. Pusimos objetivo y referente. ¿tá? El objetivo, conocer, comprender y practicar las disciplinas que componen el atletismo, relacionándolo con otros deportes que se practican en la localidad. Y referente, participación activa del alumno en las diferentes disciplinas que componen el atletismo, promoviendo el conocimiento de este deporte en la comunidad y relacionando estas disciplinas a nivel nacional y mundial y con otros deportes colectivos. Bueno, ahí yo creo que ahí está bien aceptable para empezar a trabajar. Para empezar a enseñar, porque tú te das cuenta que ahí tú describiste todo lo que tienes que enseñar. ¿Viste? Sí. Y a la vez que describiste todo lo que tienes que enseñar, partiendo de la premisa que decíamos al principio, no se evalúa lo que no se enseña, ya tienes todos los elementos que tienes que enseñar. Ahí le agregué uno referido, pero no sé si también para que éramos muy inteligentes los del grupo, por eso. Ese grupo anda bien. A ver, Elizabeth, los referido, conocimiento del deporte, pruebas que lo componen, sí. Relacionamiento del atletismo con deportes colectivos, sí. Y aspectos técnicos y reglamentarios básicos de cada prueba. Perfecto. Sí, algo así. Me parece perfecto. Es un buen punto de partida para... Vieron que es bastante fácil en la medida que se visualiza, ¿no? Y que se va haciendo. Y como dice mi amiga Marcela Oroño, la única forma de mejorar las prácticas es practicando. Nosotros estamos en este proceso acá en Maldonado. Está Marianela ahí que no me deja mentir. Ahora estaba hablando por teléfono, no, se estaba tapando la boca. Y los profes aprenden haciendo. Dice, bueno, estamos elaborando el dispositivo, me lo mandan, se lo mandan a Marianela, lo recibimos, se los devolvemos, nos juntamos con ellos, se aprende haciendo. Ahora, si yo me quedo con lo de que lo que me cuesta hacerlo, lo que no puedo hacerlo, bueno, ustedes tienen, en primaria tenemos, que no lo tienen ni secundaria ni UTU, una serie de actores intermedios que nos ocupamos de esto, ¿no? Ustedes tienen ahí a los directores coordinadores, después tienen a Marce, ustedes le mandan a Jonathan, le mandan a Alicia, le mandan a Lorena, intercambian con ellos, se aprende mucho más entre varios, obviamente, y esa es la forma de crecer y de construir entre todos. Bueno, muy bien, Elizabeth y su grupo. ¿Alguien más que tenga algo medio armado? ¿María? Está sin audio, María. Está sin audio, María. Hola. Nosotros hicimos algo también, pero no terminamos. Bueno, dale, Laura, lo que tengan. A ver, hicimos sobre la gimnasia artística. Sí. Pusimos objetivo, conocer y comprender el deporte, cómo se manifiesta en la comunidad y generar un acercamiento a la técnica y al desarrollo de la conciencia corporal.
Sí. Bueno, no se olviden que esta es una discusión, no la voy a traer ahora, ¿no? La del desarrollo, ¿no? No hay forma de evaluar la conciencia corporal. No hay forma. Es como la expresión corporal. ¿Cómo yo le voy a decir a alguien que es más o menos expresivo? ¿Cuál es el deber ser en relación con el objeto? Eso No, uno de- claro, sería capaz identificar entonces. Sí, todo lo otro brillante. La primera parte. Pero Ahora, ¿cómo trabajás la conciencia corporal? O sea, no se trabaja. Se pero desarrolla, vos pero se tenés que desarrolla a partir de la enseñarla. propia... Mirá, la discusión es esta. José, Es la misma, ya te dejo negro, tú. Y ahora, la discusión es la siguiente. ¿Qué está primero? El desarrollo de habilidades, entre ellas podríamos agregar la conciencia corporal, que no es tan tradicional, pero aparece ahí, o la apropiación de las formas de la cultura. Teóricamente nosotros hemos invertido la discusión. Nosotros entendemos que primero se enseña y primero se apropia la gente de la cultura, el sujeto primero accede a la cultura y de la mano de la apropiación viene el desarrollo. Hay una relación causal que nosotros establecemos ahí. ¿Qué queremos decir con esto? Por ejemplo, hay un artículo muy interesante de Carmen Suárez que se llama Conocimiento y Especificidad, que está en portugués, que dice que muchas veces subestimamos al niño planteando actividades de desarrollo que el niño ya las tiene. Nosotros estamos diciendo de alguna manera que el niño no va a saltar, a lanzar o a correr si no está en la escuela, o que no va a tener conciencia corporal si no está en la escuela. Dice Carmen, esto es subestimar al niño en cierta forma. En la medida de que el niño se apropie de las formas culturales, de la forma de la cultura del movimiento, va a ir desarrollando otras cosas. ¿Qué sucede? Que como cada vez hay menos apropiación de esas formas culturales, cada vez hay menos personas que acceden al deporte, a la gimnasia o al juego, el desarrollo también, en relación de su, valga la redundancia, en función de su relación causal, va a perderlo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El mejor niño de la escuela es el que viene al baby fútbol. Díganme que no. O el que viene del handball o el que viene de la gimnasia artística. Yo entrenaba planteles de natación. Cada vez que tenía una niña que venía de la gimnasia artística, tiraba cohete. El del Los profes de básquetbol. gimnasia artística, o del básquetbol, que son amigos míos, no desarrollan habilidades motrices básicas, enseñan gimnasia artística. Entonces, en la medida de que uno aprende cosas, desarrolla otras. Pero el eje de la educación física es la enseñanza y no el desarrollo. Esta es una discusión que Marce sabe, a la interna de los profesores, de los inspectores ya se dio. Creo que hoy estamos todos de acuerdo que el eje es la cultura y no la corporeidad. Es más, la corporeidad ha desaparecido de la bibliografía mundial. Entonces, todos esos elementos que el programa trae, por ejemplo, la conciencia corporal, van de la mano de una línea desarrollista de la educación física, que tiende a desaparecer porque no tiene peso académico para sostenerse. Entonces, volviendo a lo que tú planteabas, ¿cómo yo voy a decirle a alguien que es más o menos consciente de su cuerpo? Yo puedo decir que alguien aprendió o no algo y es capaz de ejecutarlo, de conocerlo, de comprenderlo, de saber por qué lo hace. ¿No? José, o a excepción de que tengamos una capacidad desconocida, por lo menos yo la desconozco, de poder estar adentro de cada niño y cada niña como para poder evaluar eso, ¿no? Leer el cerebro. Bueno, esa es una de las discusiones de la neurociencia, ¿no? El aprendizaje que lo estudia la neurociencia, primero, ¿no? Es una... Entonces, el aprendizaje depende del sujeto que aprende, obviamente. La enseñanza depende del profesor. Nosotros nos planteamos objetivos, pero como nosotros no somos capaces de poner electrodos en la cabeza del niño para ver si aprendió, o no tenemos la posibilidad de hacerlo, y todavía no lo puede hacer ni siquiera la neurociencia, nosotros tenemos que contentarnos con ver qué evidencias de comprensión o qué evidencias de desempeño hay en relación con algo, ¿no? ¿Y qué evidencia? Los observables. Yo tengo que evaluar aquello que realmente puedo observar y para lo que puedo establecer un deber ser. Cuando yo empiezo a enseñar algo, yo tengo un deber ser del objeto a enseñar. Si yo empiezo a enseñar el salto, como digo yo siempre, no lo enseño como habilidad. Lo enseño porque tengo un ideal de un salto gimnástico o deportivo. Cuando yo le digo al niño que amortigüe, que caiga bien, yo qué sé, que flexione las rodillas, todo lo que le digo, es porque la gimnasia lo estudió y el deporte lo estudió. No es porque haya un salto como habilidad, no. Entonces el contenido es gimnástico o es deportivo. No son habilidades, porque la habilidad es la capacidad del sujeto para realizar algo que, como dice Bourdieu, es patrimonio de la humanidad, que ya lo vengo trayendo.
Ustedes prueben, ahora la profe que está embarazada y va a ser mamá, yo probé todo con mi hija, todo, y tengo los videos grabados. Tú le pones una manzana en la mano a una niña y la tira, a un niño, una niña, y la tira, lanza solo. ¿Por qué? Bueno, Bourdieu diría que hay un legado cultural que de alguna manera generó esa acción y que lo seguimos reproduciendo. Un patrón cultural, ¿no? Lo mismo, capaz que lo más discutible, trepar. Yo paré a mi hija con 2 años en un juego frente a una escalera, hizo así, trepó sola. Y yo voy a enseñar a trepar, a balancear, a suspenderse. Hagan el ejercicio siguiente. Controlen el niño, esto yo lo hice una vez con un profe en una escuela de Maldonado. Controlen el niño en el recreo, cuántas veces lanza, cuántas veces salta, cuántas veces trepa, y van a ver que lo hace mucho más veces que su clase. Entonces ustedes no tienen que desarrollar cosas, ustedes tienen que enseñar cosas. Y a partir de ahí hay un montón de elementos que el programa tiene, y que seguramente en un futuro los vayamos a sacar, porque están mal puestos, que de alguna manera no se pueden enseñar. Ese es mi análisis, ¿no? Me fui. ¿Quién era que estaba hablando, Laura? Sí, sí. Bien, sí, no, capaz que yo lo expresé mal. En realidad, claro, nos referíamos a la parte de la postura. Bueno, eso es un elemento técnico. Ahí estoy de acuerdo. Claro. Bueno, después en el referente pusimos: el estudiante participa de la práctica deportiva mostrando sus conocimientos previos referentes al deporte, identificando las diferentes posibilidades que brinda para la vida cotidiana. Bueno, y ahí pusimos de vuelta para el desarrollo corporal, pero en realidad lo queríamos enfocar como beneficio para el desarrollo del niño. O sea, las posibilidades que brinda la gimnasia en el crecimiento sería. Pero ahí hay un montón de elementos que son comprensivos y que son cognitivos y que están vinculados al desarrollo, pero el desarrollo no es el objetivo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. El niño tiene que conocer y comprender cuáles son las capacidades y cómo se desarrolla cada una de ellas. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, 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 sí. Entonces ahí por ese lado estoy de acuerdo. Yo hace tiempo lo hablaba con una inspectora de otra zona y me decía, bueno, pero tú piensas que la resistencia, la fuerza... Digo, claro que sí, pero no desarrollarla, porque inclusive decir que nosotros las podemos desarrollar atenta contra los principios del entrenamiento. Estímulos insuficientes no generan adaptaciones, ¿no? Entonces, claro, nosotros no desarrollamos capacidades en la escuela, pero sí tenemos la obligación, como contenido de la gimnasia, de enseñarle al niño cuáles son las capacidades y cómo se desarrolla cada una de ellas. Porque el niño debe saber, cuando salga de la escuela, qué pasa con eso. Ahí va, nosotros nos referíamos a eso, a que él pudiera como transferir, digamos, lo que se trabaja en la gimnasia para la vida cotidiana. Perfecto. En la evaluación diagnóstica, bueno, no la terminamos, pero pusimos la parte de la comprensión de la cultura deportiva local, y como diagnóstico habíamos puesto que cuesta identificar el deporte en el género masculino, o algo de eso queríamos poner, o sea, como que la gimnasia siempre está como enfocada más a la parte femenina. Capaz de trabajar un poco por ese lado. Perfecto. Bueno, ahí hay un montón de discusiones que están buenas. Por ejemplo, si la gimnasia deportiva o la gimnasia artística entra en deporte o en gimnasia. ¿Dónde entra? Es un deporte individual. Bueno, deporte. Perfecto. Para mí deporte. Estoy de acuerdo. Ahora, para que entre en deporte tiene que haber competencia. Y en algún momento el niño tiene que entender que hay un deber ser de la técnica que compite contra otro, ¿no? Entonces, esas cosas también está buena para traerlas a la clase. Decirle, bueno, hay un montón de elementos de la gimnasia que son transferibles al desarrollo y demás, y que, como decían los franceses, ¿se acuerdan que la gimnasia francesa decía eso, no? Hay que ejercitar el movimiento, porque yo no estoy quieto en la vida. Entonces, bueno, hay componentes del deporte gimnasia que deben ser problematizados. Y de alguna manera es una discusión linda para traer y para articular inclusive dos contenidos. Bueno, no te quiero cortar, pero tenemos poco tiempo. ¿Hay alguno más que haya avanzado? Capaz que uno más nos da el tiempo. ¿Soledad? Sí, nosotros pusimos con los compañeros que estábamos en el grupo, el objetivo pusimos estimular la participación del niño a través del deporte colectivo. Que habíamos hablado de básquet. ¿Cómo pusiste?
estimular la participación del niño a través del deporte colectivo. Bueno, eso es un propósito, no un objetivo. Bien. Porque los verbos para describir objetivos, no se olviden que el objetivo es sobre el alumno y el propósito sobre el profesor. El que va a estimular vas a ser tú, ¿no? Ni siquiera llega a ser un propósito para mi gusto, es una acción de enseñanza, ¿no? El objetivo, léelo de nuevo. Estimular la participación del niño a través del deporte colectivo. Bueno, inclusive te voy a decir una cosa. Ahí estás poniendo el deporte al servicio de la colaboración. ¿Pusiste no? No. Estimular la participación del niño a través del deporte colectivo. ¿La participación en qué sentido? A ver, compañeros, hablen ustedes también, no me dejen a mí sola. No, yo entiendo. Dale, está bueno pensar, dale. Yo entiendo que lo que estás haciendo. Otro compañero también. A ver, yo lo que entiendo, Dale, Sole, Pablo. lo que entiendo es que tú estás poniendo que vas a estimular instancias de trabajo conjunto, de co-construcción. Sí, de trabajo en equipo. Bueno, pero ahí tenemos un problema. Que estás usando el deporte para desarrollar el trabajo en equipo. Y desplazaste al objeto. ¿Te acuerdas aquello de una educación física? La educación a través de. Tú estás desarrollando la colaboración a través del deporte o de la educación física. Y el objetivo no se enfoca en el objeto. Y ahí tenemos un problema. ¿Me explico? Bien. Es como si yo dijera desarrollar los valores a partir del deporte, ¿no? El ejemplo más duro de todos, capaz. Pero ahí estoy poniendo el deporte al servicio de los valores, ¿no? ¿De qué valores? Pero en el caso tuyo, también es un valor. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, Andrés, en el programa. Está mal el programa. El contenido peor desarrollado en el programa de la gimnasia. El peor desarrollado de todo. La verdad, no voy a dar esta discusión porque ya la vengo dando hace años, Marcelo sabe. Sí. Las actividades Pero ¿me entiendes, acuáticas, Sole, ¿no, lo que te querido digo? Joselo? Las actividades acuáticas, ¿no, querido Joselo? Bueno, las actividades acuáticas, lo que pasa es que no son contenido. Hay que poner qué contenido hay dentro de las actividades acuáticas. Poner qué actividades son contenido ya es un problema didáctico, ¿no? Y conceptual. Discusión de programa. Claro. Esta discusión, bueno, todo esto va a salir un artículo ahora en el que hablamos de esto con Mariana, que se lo voy a compartir enseguida a Marce, y estas discusiones están planteadas. Pero más allá de eso, lo que yo le decía recién a Soledad, es esto, ¿no? Que tengo que tener cuidado. Si yo me planteo un objetivo en el cual voy a intentar que el niño se aproxime a un objeto y se apropie de él, o sea, se aproxime al deporte y aprenda cosas en relación con él, o si voy a usar el deporte para otra cosa. Que Bien, no es lo mismo. O sea que el referente que pusimos también está mal. ¿Qué pusieron? Pusimos fomentar los buenos hábitos de la convivencia y estimular los valores a través del deporte. Es Está axiológico. Mal. Está mal. Es axiológico y encima después al final ponen a través el del deporte. Ponen el deporte al servicio de la salud. Por eso no lo quería leer. O sea que, al final, después, mira lo que hacen después, Sole. Al final ponen el deporte al servicio de la salud. En un proceso que nosotros le llamamos, a partir de lo que dice Javier Noble y Osvaldo, gimnificación del deporte. Usar el deporte para la salud es transformar el deporte en gimnasia. Entonces, ojalá que te haya quedado claro un poco la distinción, Sole, y está bueno equivocarse para aprender. No, obvio. Y otra cosa, yo después que empezaste a hablar de todo, que empezaron a hablar todos los compañeros y hiciste las correcciones. ¿Te dio miedo? Yo le puse a Fallon, me parece que no hablo. No, me parece bárbaro. No, porque me di cuenta de que estaba mal. No, uno no intenta intimidar a la gente tirando conceptos de loco, de ninguna manera. Bien. Lo que hace está bueno equivocar. Tú tienes que pensarlo así, Sole. Tú piensas en otra educación física y no en la que nosotros estamos planteando. Piensas en una educación física que para mi gusto está desaparecida, que pone al movimiento al servicio de otras cosas. ¿Entiendes? Entonces lo que hay que hacer es superar el modelo. Eso no quiere decir que esté mal, como yo te decía recién. Quiere decir que hay que superar la práctica y construir una práctica diferente. Eso es lo que nosotros llamamos la dialéctica, ¿no? Yo creo que también, José Luis, simplemente, yo creo que también es lo que yo le digo que es, porque los veo a estos profes trabajar, es un poco empezar este diálogo apropiado entre sus prácticas y
lo que escriben y cómo lo escriben en la teoría. Porque cuando uno los ve de la práctica, ¿sí? Te puedo asegurar, y lo vemos con los directores coordinadores, la gran mayoría de los profes están en esto que nosotros pensamos. Capaz que como lo escriben, como lo arman, ahí viene la problemática, y por eso está bueno esto de pensarlo y de reverlo, ¿sí? Nosotros tenemos una de las líneas grandes, es esto, apoyarlos en lo que es el diálogo teoría-práctica, como quieran, ¿no? De la práctica a la teoría a la práctica, ¡pum! Pero bueno, apoyarlos en este sentido. Por eso está esto hoy que estamos haciendo. Esta discusión, esta conversación, y me parece bárbaro. Estoy de acuerdo. Está buenísimo equivocarnos, porque si no... Ahí va. ¿Sabes cuál es ¿saben cuál es la diferencia? Yo quiero cerrar con... Tengo un cuentito breve acá para leerlos, para cerrar, porque siempre me gusta cerrar con algo medio diferente, ¿no? Pero, ¿saben qué no está mal hacer las cosas mal? Lo que está mal es saber que las hacemos mal y seguirlas haciendo mal. O sea, no problematizar lo que hacemos. Ese es el problema. Porque uno muchas veces, como yo les decía el otro día, reproduce prácticas y reproduce desigualdad, ¿no? Entonces uno lo que tiene que hacer es ser reflexivo con sus propias prácticas. Esa es la base para comenzar a acordar. Si uno no es capaz de analizar críticamente sus propias prácticas, es decir, de encontrar las contradicciones a la interna de lo que hace, no va a avanzar jamás. Entonces, para cerrar acá, que me va a llevar 2 minutos nomás, les voy a leer. ¿Alguien conoce a Baudelaire? Seguramente sí, ¿no? Baudelaire fue un escritor francés que hay veces que es medio duro en algunas descripciones, pero les voy a leer un pequeño poema en prosa de Baudelaire que va a hablar de esto último que estamos hablando justo ahora. Se llama La moneda falsa. Y dice: cuando nos íbamos alejando del estanco, mi amigo hizo una cuidadosa separación de las monedas. En el bolsillo izquierdo del chaleco deslizó unas moneditas de oro. En el derecho, de plata, En el bolsillo izquierdo del pantalón, un puñado de calderilla. Y por último, en el derecho, una moneda de plata de 2 francos que había sido examinada de forma particular. Singular y minucioso reparto, dije para mí. Nos encontramos con un pobre, vieron que Baudelaire escribe así medio duro, ¿no?, que nos tendió la gorra temblorosamente. Nada conozco más inquietante que la elocuencia muda de unos ojos suplicantes que contienen a la vez, para el hombre sensible que sabe leer en ellos, tanta humildad y tantos reproches. Hay algo parecido a esta profundidad de sentimiento complicado en los ojos lacrimosos de los perros maltratados. La limosna de mi amigo fue más considerable que la mía, y le dije: tiene usted razón. Tras el placer de asombrarse no hay otro mayor que el de causar una sorpresa. Era la moneda falsa, me respondió tranquilamente, como para justificarse de su prodigalidad. Pero en mi cerebro miserable, siempre ocupado en buscar 3 pies al gato, qué regalo me ha hecho la naturaleza con esta abrumadora facultad, entró de pronto la idea de que una tal conducta por parte de mi amigo no tenía otra excusa que el deseo de crear un acontecimiento en la vida de aquel pobre diablo, y hasta quizás el de conocer las diversas consecuencias, funestas o no, que una moneda falsa puede producir en manos de un mendigo. ¿No podría multiplicarse en monedas buenas? ¿No podría también llevarlo a la cárcel? Un tabernero, un panadero, por ejemplo, tal vez quisiera detener por monedero falso o como propagador de moneda falsa. ¿Acaso también podría suceder que la moneda falsa fuese el germen de una riqueza de algunos días en manos de un pobre y pequeño especulador? Y así, mi fantasía seguía su curso, pretendiendo ennoblecer el acto de mi amigo y sacando todas las deducciones posibles de todas las hipótesis posibles. Pero él rompió bruscamente mi fantasía tomando mis propias palabras. Sí, usted tiene razón. No hay placer más dulce que el de sorprender a un hombre dándole más de lo que él espera. Le miré a los ojos y me quedé espantado al ver que su mirada brillaba con indiscutible candor. Entonces vi claramente que al mismo tiempo quería hacer la caridad y un buen negocio, ganar 4 cuartos y el corazón de Dios, ocupar económicamente el paraíso, en fin, adquirir gratis un diploma de hombre caritativo. Casi le hubiera perdonado el deseo de aquel goce criminal del que le supuse capaz hacía un momento. Hubiese encontrado curioso singular que se divirtiese comprometiendo a los hombres, pero nunca le perdonaré la necesidad de su cálculo. Nunca se puede excusar la maldad, pero existe algún mérito en saber que se es malo. El más irreparable de los vicios es hacer el mal estúpidamente. Ahí termina. ¿Por qué digo que está... ¿Le gustó? Bueno, me encanta Baudelaire. Como le digo a Marianela, recién mi amiga que está ahí, hay que tener los pequeños poemas en prosa de Baudelaire y leer uno por noche, porque Baudelaire es un gran crítico de la sociedad y está claro lo que dice ahí.
no está mal ser malo, cuando uno no es consciente de que es malo. Lo que está mal es ser consciente de que uno está haciendo las cosas mal y no replanteárselo, ¿no? Y bueno, ese debate moral es el que hay que tener todos los días cuando uno da clase. Yo hice muchas cosas mal dando clase, permanentemente, me equivoqué, me sigo equivocando, Marianela sabe que trabaja conmigo, pero cuando me equivoco no soy demasiado consciente de que me estoy equivocando e intento de alguna manera superarlo. Así que bueno, ese es lo último que quería decirles. Le agradezco a Marce la invitación por segunda vez consecutiva. Ya saben los que me conocen que estoy a la orden para lo que precisen y para lo que les pueda compartir. Así que bueno, agradezco a todos estar hasta el final, 10 minutitos más y aguantarse el cuentito ahí de Baudelaire. Y les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. José, te quiero agradecer. Digo, ya va a llegar el Chajá en próximos momentos. La verdad que digo, me parece bueno que acá hay muchos profes queriendo capacitarse. Y está muy bueno esta instancia de juntarse, de conversar, de discutir, de plantearse, de errar, ¿sí? Porque en esto uno va aprendiendo a partir de la equivocación y bueno, ahí va construyendo. El que no se equivoca, y como hay algún versito que dice, ¿no? El que hace se equivoca. ¿Seguro? Y el que prueba se equivoca. Y seguramente todos hemos probado y seguimos probando nuevos métodos, nuevas formas, nuevas estructuras. Entonces, bueno es juntarse, a veces para pensar nuestros proyectos, nuestras planificaciones con otro que nos ayude a ver las cosas diferentes. Así que nada, agradecerte y seguramente en algún otro momento capaz te convocaremos a que nos ayudes nuevamente, pero la verdad, José Luis, un gusto, y a los profes que estuvieron hasta ahora, saludarlos a todos y agradecerles también haber estado y el respeto hacia el trabajo y a esta forma de capacitarse nueva, ¿no? Bueno. De mi parte, José, simplemente agradecimientos, que ya te lo he expresado personalmente, pero agradecimiento porque es un placer. Gracias, Yona. Bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias. A todos, gracias, Ulises. Gracias, Julio. A todos los que me pusieron ahí en el chat, no lo leí el chat, recién lo abrí y no me dio el tiempo de leerlo, pero hay bueno. Muchas cosas. Ojalá, como le decía un poco a Lorena en broma al principio, podamos hacerlo presencial en algún momento, así que está. Vos querés viajar, vos querés salir de tu casa. Decime yo quiero la verdad. salir de casa porque tengo una niña chica que está encerrada y sin clase, imagínense, ¿no? Querés tener la excusa para irte. No, es cierto. Aparte, el año pasado no porque estuvimos encerrados, pero el otro año que fue el ENED en Paysandú, que nosotros dábamos un curso con Mariana, y estuve 3 días en Paysandú, siempre se acuerda, tiene un muñequito que le traje de Paysandú y me dice, esto es de cuando, no me dice cuando estuviste en Paysandú, de cuando te fuiste varios días de casa, me dice. Así que bueno, los gurises son así. Pero bueno, muchas gracias por invitarme y ya saben que estoy a la orden. Gracias, Joselo. Saludos para todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Saludos, Nos vemos. saludos. Chao, chao. Chao, saludos.